Comenzamos, ¿no? Son las 10:33. Buenos días, pues comenzamos con el primer punto del orden del día. En primer lugar, la aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 31 de marzo de 2023. Si hay alguna alegación o algo que decir. Sí, nosotros creemos que cuando se trató la moción de adherirnos a la comunidad energética, creo que se aprobaron que se iniciaran los dos expedientes. Creo que fue lo que se acordó, y en el acta aparece solamente que se inicie el expediente de adhesión como socio. Es que primero yo creo que, no sé si a lo mejor me equivoco, pero primero hay que adherirse como socio y después habrá que, porque el otro era la cesión de las cubiertas, ¿no? Pero es que eso acarrea otro tipo de Se puede iniciar el expediente. Se puede iniciar el expediente. Iniciar el expediente no quiere decir que al final vale. Bueno, pues sí, que se inicie, no... Vamos, yo obviaba que ahí estaban los dos metidos, pero bueno, que si hay que hacer una pequeña corrección y decir que sean los dos, pues yo no tengo problema. Aparte de eso, ¿algo más? Vale, pues entonces, si os parece, votamos votos a favor. Sí, pero por unanimidad. Vale. En segundo lugar, pues se da cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022. Se da cuenta de la resolución 103/2023 del 23 de marzo de 2023. En esta resolución, con fecha 22 de marzo, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022. Y en el expediente consta el informe de secretaría sobre el procedimiento, el informe de intervención, la propuesta de resolución y, en conformidad con el artículo 191.3 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004 del 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 1990, sobre materia presupuestaria. Se ha resuelto, pues, primero, aprobar la liquidación del presupuesto general de 2022, de 2023 en este caso. Segundo, dar cuenta en el Pleno de la Corporación de la primera sesión que se celebre de acuerdo con el cuanto establecen los artículos 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Tercero, ordenar la revisión de la copia de dicha liquidación a los órganos competentes, tanto a la Delegación de Hacienda como a la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del siguiente para que corresponda. Luego, en tercer lugar, tenemos la resolución de la reclamación y aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2023. Se da cuenta al Pleno de la reclamación presentada por comisiones obreras a la aprobación inicial del presupuesto general del municipio para el ejercicio 2023, de conformidad con lo dispuesto en el informe de Secretaría de Intervención de fecha 21 de abril de 2023. Cuento un poco los antecedentes, y es que, por acuerdo del Pleno del día 14 de marzo, se aprobó provisionalmente el expediente de aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. En segundo lugar, el acuerdo provisional ha permanecido expuesto al público desde el día 24 de marzo, día siguiente hábil a su publicación en el BOP, hasta el 17 de abril de 2023. En tercer lugar, y con fecha día 13 de abril, tiene registro de entrada en este ayuntamiento con ese número, que se ha presentado una alegación al mismo presentada por comisiones obreras, según consta en la certificación emitida por Secretaría de Intervención con fecha 20 de abril. Resumen del contenido de la alegación es que el presupuesto omite la obligación que el ayuntamiento adquirió al aprobar el Pleno el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento del Valle. Se discriminan a los empleados y se vulnera el convenio colectivo al no estar retribuyendo al concepto de antigüedad ante los empleados. Se solicita incrementar el presupuesto de manera que queden incluidas las retribuciones correspondientes a la antigüedad de personal laboral, como quedó acordado y aprobado en las negociaciones con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. En conclusión, pues en primer lugar, el límite al incremento retributivo se recoge el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. Es un límite global en términos de homogeneidad en los periodos de comparación respecto al número de efectivos y de la antigüedad de los mismos. En segundo lugar,
Las leyes de presupuestos generales del Estado tienen carácter básico y se aplican en toda la Administración pública. Los límites al aumento de retribuciones son aplicables tanto al personal funcionario como a la masa salarial del personal laboral, de conformidad con el artículo 27 del EBER. De acuerdo a lo visto, entre otros, el dictamen de 4/2006 del 19 de enero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se debe a concluirse que la expedición contenida en el apartado 7 del artículo 19 de la ley debe interpretarse en sus propios términos y, por tanto, con carácter singular y excepcional. Y en el punto número 4, el incremento lineal a los trabajadores que exceda el 2,5% previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023 no se ajusta a la legalidad ni a las previsiones del artículo 19 en la misma ley, que es de aplicación en plena de la Administración local. Por lo tanto, se procede a desestimar la reclamación presentada, ¿vale? En resumidas cuentas, dice que la ley de presupuestos prevalece por encima del convenio colectivo. Nosotros en un primer momento, ya el año pasado o el anterior, intentamos hacer estas inclusiones en el presupuesto y, claro, por la legalidad y por la subdelegación de gobierno que nos lo echaba para atrás, no era viable. Por lo tanto, tuvimos que volver al estado inicial y poniéndolo como la ley nos obliga. Entonces, esos son un poco las causas, ¿no? Igualmente, te dice que la Ley de Presupuestos Generales indica que el artículo 19, la base y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gasto de personal al servicio del sector público. 2. En el año 2023, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5% respecto a las vigentes del 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para que en los dos periodos de la comparación, tanto que lo que respecta a los efectivos de personal como la antigüedad del mismo. Los acuerdos, convenios o pactos que se impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación de viviendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. Por lo tanto, visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, se procede a votar, en primer lugar, desestimar la alegación presentada por Comisiones Obreras. En segundo lugar, aprobar con carácter definitivo el presupuesto municipal de este ayuntamiento del ejercicio 2023. En tercer lugar, aprobar la plantilla de personal. Cuarto lugar, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones. Quinto, publicar el anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia y también disponible en la web del ayuntamiento. En último lugar, remitiremos copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No sé si alguien quiere decir algo al respecto o ha quedado bien terminado o aclarado. Pasamos a la votación. ¿Parece? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queremos aclararlo. Vale. El voto nuestro es contra porque la otra vez también votamos en contra del presupuesto precisamente por eso, porque no recogía los trienios. Es verdad que está la ley, pero dentro de la ley también existe una cosa que se llama la singularidad. Es decir, con los trabajadores se podía haber hecho un plan. Es verdad que venir un café para todos no puede ser, pero sí se establece un plan y eso se puede recoger los trienios, pero por eso hay que trabajar y elaborarlo. Por lo tanto, por eso es nuestro voto en contra. Vale. Yo quiero decir también una... Porque hay recogida subida en el presupuesto. Bueno, en realidad los trabajadores cobran lo que tienen que cobrar. No viene reflejado la plantilla de personal en los trabajadores de ayuda a domicilio, no viene reflejado los trienios, entre otras cosas, porque tienen diferentes horarios, tienen diferentes cosas. Unos días trabajan una semana completa, luego trabajan 20 horas a la semana. Es un servicio que se presta que fluctúa mucho. Y entonces determinar con números el importe que le correspondería, por eso es harto complicado y difícil de concretar.
porque habría que hacer uno individual para cada una de las personas que están allí y que se modifique en cualquier momento. Que entre un usuario nuevo, sube o baja, de eso. Luego, en realidad se le está pagando porque a los trabajadores que están en la calle, a los trabajadores de servicios múltiples, esos, por ejemplo, tienen reflejados sus trienios, pero siguen cobrando, no aparecen en sus nóminas los trienios. Igual que tampoco aparece en ninguno de personal laboral aparecen los trienios en las nóminas, independientemente de que los tengamos reconocidos, porque los tenemos reconocidos. Pero luego a la hora de la verdad se le ha incrementado ese 2% más, pero no van a cobrar más. Eso es lo que... Vale, pues... Bueno, yo solamente debo decir que dentro del plan agradezco que deis otras alternativas, pero me gustaría decir que la ley lo que te dice que con carácter excepcional y justificado, pues se pueden hacer los incrementos de forma paulatina, ¿no?, a todos aquellos trabajadores que así se considere por necesidad o por una justificación razonable esa subida. A mí me gustaría deciros que por qué no, vamos, en primer lugar, por qué no se ha hecho nunca o se ha tomado esta iniciativa desde antes, puesto que si esto se hubiera iniciado desde antes, de esa forma paulatina, a día de hoy ya tendríamos prácticamente todo y se culminarían todos los cambios en el presupuesto, pero no ha sido el caso. Luego, por otra parte, también debo decir que en este caso sí que hemos tenido en cuenta alguna regularización de nóminas de algunos trabajadores, concretamente de forma excepcional, como dice la ley, por ejemplo, en la dinamizadora de Guadalinfo. Nosotros hemos recibido durante muchos años una cantidad de una subvención por su salario y, curiosamente, se ha estado devolviendo todos los años dinero que no se ha consumido por no ajustar a esa subvención. El dinero, una regularización, se ha estado devolviendo a Europa, por así decirlo. Entonces, pues bueno, nosotros sí que hemos regularizado, hemos ajustado de forma excepcional, como dice la ley, hemos ajustado su nómina para que obviamente pueda cobrar al completo y no tengamos que hacer ninguna devolución. Y me gustaría preguntaros que si ha habido alguna justificación al respecto para que esto no se hubiera hecho antes. Lo mismo que con el técnico de inclusión social, que estamos en las mismas, que son casuísticas que pasan a día, que llevan años experimentándose y que si hay voluntad realmente de mejorar las condiciones de los trabajadores, que había tiempo, ¿no?, antes para poder haber iniciado los procedimientos. Así que nada más. Yo por mi parte no tengo más nada que decir. Si os parece, pues pasamos a votación. Vale, pues entonces pues ya está. Pues se aprueba por 4 votos a favor y 3 en contra. Vale, en cuarto lugar tenemos una moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la mejora de la protección de las personas desempleadas eventuales agrarias. Paso la palabra. Yo me voy a remitir a los acuerdos, ¿vale? De la decisión en Navarra. Como bien sabéis, el Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta esta moción para su debate y aprobación, si procede, en este pleno. Y los acuerdos son: primero, instar al Gobierno de España a impulsar las medidas legales precisas para mejorar el sistema de protección de las personas desempleadas eventuales agrarias mediante una reordenación, unificación y simplificación de los requisitos que equiparen los derechos de los perceptores del subsidio agrario y la renta agraria en Andalucía. Y segundo, instar al Gobierno de España a equiparar la renta agraria a las mismas condiciones que ya tiene el subsidio agrario, para evitar situaciones como la que se supone que mientras los perceptores del subsidio agrario mayores de 52 años y cumpliendo una serie de requisitos tienen acceso a la prestación sin tener que realizar determinadas jornadas, los perceptores de la renta agraria tienen que continuar realizando jornadas hasta su jubilación y a veces en condiciones muy penosas para su edad, o la que se supone que mientras la renta agraria las jornadas realizadas en el PFA no se tienen en cuenta para el cómputo mínimo de jornadas para acceder a la prestación. En cambio, sí se contabilizan para acceder al subsidio agrario. Vale, me parece bien. Si os parece, ¿tenéis algo más que decir? Sí. Desde Vecinos por el Valle creemos que la mejor manera
manera de impulsar medidas legales para mejorar el sistema de protección de las personas desempleadas eventuales agrarias es mediante ley. Precisamente ahora, hace unos días, se debatió en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que ha sido aprobada a trámite, la Ley de Jornaleras y Jornaleros. Esa proposición de ley recoge precisamente esto que ustedes piden, la equiparación o unificación de la renta agraria en las mismas condiciones que el subsidio agrario, más ventajosas para los trabajadores de 52 años. Con la unificación de estos dos regímenes de protección, que actualmente se rigen por decreto ley, esta ley contempla 4 novedades importantes y beneficiosas para los trabajadores agrícolas eventuales. La primera, solo se requerirá un mínimo de peonadas, 30, para incluirse en el régimen agrario por primera vez. Estas peonadas pueden ser trabajadas dentro del territorio español o en el extranjero. Posteriormente, no será necesaria ninguna peonada para cobrar el subsidio ni para el mantenimiento de la cartilla agraria. La segunda, para los trabajadoras que están en el régimen agrario, se eliminará el requisito de las peonadas para poder cobrar el subsidio. Es decir, para tener derechos al subsidio no será necesario tener un mínimo de peonadas. Con 0 peonadas también se podrá cobrar el 50% del salario mínimo interprofesional, que esté vigente en el momento, con la posibilidad de que si con más peonadas de la trabajada se hace un incremento de la cuantía que aumenta de 10 en 10 jornadas, pudiendo llegar a cobrar hasta el 75% del salario mínimo interprofesional. En el caso de la tercera mejora que hay, que es en el caso de que los trabajadores mayores de 52 años de edad será compatible trabajar en labores agrícolas y cobrar las jornadas trabajadas y tener opción a recibir la cuantía del subsidio. Y la cuarta, que los días en los que los trabajadores y trabajadoras se encuentren sin poder asistir al lugar del trabajo, ya sea por incapacidad temporal, por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, procedientes de un periodo de actividad en este sistema especial, se contarán como jornadas reales trabajadas, para poder incluirlas posteriormente para el cómputo a la hora de obtener un incremento en la cuantía del subsidio. Aparte de esto, esta ley contempla también otras cuestiones que mejoran las condiciones laborales de los agricultores por cuenta ajena. Es la invalidez de las empresas de trabajo temporal y de las empresas de servicios. Y luego la creación de un cuerpo de inspectores y de inspectoras que trabajen en los diferentes lugares en los que se realicen labores agrícolas con la finalidad de hacer cumplir la legalidad dentro del ámbito laboral, asegurando y comprobando que la empresa o empresario cumple en todos los sentidos con el convenio y sus contratos están correctamente legalizados. Creemos, pues, que esta ley es más avanzada en pretensiones y beneficiosa para los trabajadores agrícolas, incluyendo contenidos más concretos, por lo que proponemos quitar esos 2 acuerdos que propone y dejar solo uno que podría quedar redactado como sigue. Quitar al Gobierno de la Nación a apoyar la ley en tramitación, la ley de jornaleras y jornaleros, no cerrando nunca el plazo de presentación de enmiendas. Vale. ¿Algo que decir por el Partido Socialista? Vale. Inmediato y lo otro una ley que se puede el intento, y esto inmediato de una dirección. Esto es una cosa que además en pleno de Diputación lo aprobó por unanimidad, se aprobó el otro día, porque es algo que se va a hacer, que es inmediato, que no hace falta una ley que la ley, que es aprobar esto y lo otro también, pero esto es hacerlo porque es que la ley puede tardar y morir en el intento. Pero apoyar la ley, ese es el problema. Si la ley sale del Gobierno está con el apoyo. Que luego la ley no la aprueba el Gobierno. Luego en la Cámara del Gobierno, en la mesa de la Cámara del Gobierno, se puede paralizar esa proposición no de ley. Ahora mismo se han metido a trámite, pero luego cuando empiece el debate en realidad, si no... Es que esto es inmediato. Tú sabes el beneficio que tiene la gente que tiene la renta agraria, que se puso para cobrar el subsidio después, pues que tiene el handicap ese, que le exigen y necesitan días. Y esto se ve que lo van a hacer, vamos, que no... Dejamos los 2 puntos, pero... Que no un blindazo. Sí, podemos ampliar. Ampliamos un punto de apoyo a esa ley. Eso sí. De dictar al Gobierno el apoyo a esa ley. Eso no hay problema. Y a que no la bloquee, en la mesa del Congreso. Que se incorpore, que se apoya.
Vale, pues entonces incluimos, digamos, el apoyo, la mención que ha hecho Benjamín a la propuesta de ley y nosotros pues también apoyamos estos También cambios añadir el apoyo. El apoyo a la ley que se está tramitando, no sé qué ley es. De dictar al gobierno. No, eso sí. No Dictar al gobierno. El apoyo del gobierno es que a la ley que si la hace el gobierno, se será porque lo apoya. Pues eso. Y añadir el apoyo del gobierno a la ley que se tramite o se Que se ha admitido a trámite. Venga, que se Vale. ha admitido a trámite. Vale, pues entonces por unanimidad, me imagino, ¿no? Vale. Vale, pues entonces el último punto del orden del aprueba día. por unanimidad. Sí, sí. Sí. Entonces, como último punto del orden del día está la elección de los miembros de las mesas electorales de las elecciones próximas del 28 de mayo. ¿Qué hacemos? Que se esperen un poquillo y leemos los nombres que saquemos. Sí, tenemos que proceder a hacer el sorteo mediante la Sí, plataforma eso, oficial, que bajamos y si acaso luego pues ya anunciamos lo que se haya dictaminado, ¿vale? O lo que haya salido. Corta enmienda. Pues buenas tardes de nuevo, pues ya hemos procedido al sorteo de la mesa electoral, de las personas, de los miembros. En primer lugar, en la mesa de Melejí, de la Casa de la Cultura, la mesa A, como presidente Mari Carmen Garrido Carmona, como presidente suplente primero Lidia Gutiérrez Freire y como presidente suplente segundo María del Carmen Ruiz Vallejo. En vocal, el vocal primero es Filomena Tapia López, suplente primero José David Zarco Miralles y de suplente segundo María Mercedes García Moreno. De segundo vocal Francisco José Garrido González. De suplente primero de vocal Raquel Sánchez Palma y vocal suplente segundo Rafael Manuel Contreras Ávila. Luego en la mesa B, que es la mesa de aquí de Restava, como presidente Miriam Gutiérrez Jiménez, presidente suplente primero Elena Ortega Granado, presidente suplente segundo Alicia Gutiérrez Palomino, de vocal primero Vicente Ruiz Palomino, de primero suplente Cristina Palma Morilla y de segundo suplente de vocal Marigracia Vallejo Palomino. De vocal segundo está José María López Pérez, de suplente primero Aurelio Miguel González Palomino y de vocal de segundo suplente Isabel Ruiz Palomino. Ya con esto ya se quedarían hechas. Pues bueno, procedido al sorteo y a la elección de los miembros de la mesa, bueno, si no hay nada más al respecto que añadir o que objetar, pues se cierra la sesión, ¿no? Vale. Se cierra la sesión siendo las 11:26.